¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo con mucho gusto con la ayuda de mi nieto Gustavo Adolfo. No puede uno, o mejor dicho, no puedo yo dejar de hacer comentarios acerca de lo que aconteció hace 2 años con esos 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Han sido 2 años de construcción de mentiras, de falsedades, desde luego de dolor, desesperación, tristeza, frustración de los padres de familia principalmente, pero también de millones de mexicanos que estamos y hemos estado muy al pendiente de esta situación y observando la forma en la que el gobierno de Peña Nieto ha venido manejando en forma muy deshonesta, nada pulcra, todo lo que aconteció aquella trágica noche. Tal vez yo no participe en las manifestaciones, yo quisiera estar en la Ciudad de México para unirme a las manifestaciones, pero desde este micrófono creo que también puedo ser útil. Manifestaciones, decía yo, complicidades, encubrimientos, expulsión, porque esas han sido expulsiones de peritos extranjeros que han tratado de llegar a la verdad de este asunto. Funcionarios que son premiados en lugar de ser sancionados, personajes que están en la cárcel, muchos si usted quiere, pero ninguno está acusado por el delito de desaparición forzada, como el expresidente municipal de Iguala, Abarca, su esposa, que por cierto, al que fuera gobernador del estado, Aguirre, ni siquiera lo tocaron, no han tocado a los militares. Pero antes de continuar, yo quiero dar lectura a las cabezas de algunos artículos que publica Proceso en su último número. Una nota de Anabel Hernández, que ya la leí, pero nada más le voy a dar lectura a la cabeza de la nota. Dice: el 27 Batallón de Infantería tomó el control y el mando. Al cumplirse este lunes 26, 2 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la autora del presente reportaje pudo acceder a la declaración ministerial de uno de los presuntos implicados en el caso, el ex subcomandante de la Policía Municipal de Cocula, César Nava Flores, preso en un penal de Tamaulipas. Esta es la primera vez que se conoce la narración de un testigo directo que de su puño y letra implica al ejército mexicano en el control de Iguala la noche de aquel aciago día. La nota, si usted puede buscarla, comprar la revista Proceso, el último número, va a encontrar más detalles. Es una nota no de la invención de Anabel Hernández, está sustentada por declaraciones de personas que han sido torturadas, que han sido obligadas a autoincriminarse. ¿Para qué? Para zafar al ejército, para responsabilizar a policías de menor jerarquía, menos a los de alto nivel. Bueno, esto es una cabeza. Otra cabeza, una nota de Rafael Croda y Patricia Mayorga, dice: el gobierno frenó la indagatoria. Los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lograron enormes avances en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Sin embargo, el gobierno ignoró partes sustanciales de sus hallazgos y, en la práctica, terminó expulsándolos del país en abril pasado. Hoy, a 2 años del atentado contra los estudiantes, 2 de esos investigadores hacen un balance de la indagatoria, Ángela Buitrago y Carlos Beristain,
quienes coinciden en que la verdad histórica es una pantomima, que no hay voluntad política para resolver el caso y que desde el gobierno se fomentó el inmovilismo. Claro, y el artículo está muy bien escrito, muy bien sustentado. Se fomentó y se sigue fomentando la impunidad de elementos del ejército mexicano. Otra nota de José Gil Olmos dice: sí fue un crimen de Estado, declara Álvarez y Casa. Concluida su gestión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez y Casa define su postura sobre asuntos que confrontaron al organismo internacional con el gobierno mexicano. Ahora dice con todas sus letras: el de Ayotzinapa fue un crimen de Estado. La negación de la crisis de derechos humanos ha llevado a una mayor descomposición del país y la administración de Peña Nieto ha establecido un sistema de complicidades con el ejército, así como otras autoridades lo hacen con el crimen organizado. Otra nota de Gloria Leticia Díaz dice: después de 2 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el grupo de padres de las víctimas ha transformado su vida en una búsqueda incansable de sus hijos y de justicia. 3 de estas personas, obligadas a cambiar de vida, coinciden en que la cerrazón del gobierno de Enrique Peña Nieto es tal que ya no le creen nada, sino al contrario sospechan que en el crimen están involucradas autoridades de alto nivel. Ahí le dejo. Solo estoy leyendo una nota que publica La Jornada desde Cartagena, en donde se encontraba ayer el presidente Peña Nieto. No sé si ya regresó a México, todavía está allá. Peña Nieto dice: se ahondarán investigaciones del caso Iguala. No habrá olvido para las víctimas ni perdón para los culpables, dice Osorio Ochón. Si usted ha seguido de cerca esta situación, desde un principio se intentó, desgraciadamente, mucha gente que le cree a la televisión comercial sobre todo, y a la pública también, que finalmente está manejada por el Estado mexicano, por el régimen federal, a la prensa escrita sobre todo, salvo algunos medios que para mí escritos se salvan, como son Jornada y son Proceso, 2 o 3 más, que todo esto que ha sucedido es algo monstruoso, algo terrible. Bajo otras circunstancias, en otro país, un presidente de la República ya hubiera caído y otros estarían siendo procesados. ¿Sabe usted por qué se ha obstaculizado esta investigación? ¿Por qué se ha obstaculizado que se ahonde más en las investigaciones? Le aclaro, no es que el gobierno no pueda, no quiere que se sepa la verdad, porque de saberse la verdad, esto llevaría a un juicio internacional al propio Peña Nieto, porque lo que llaman la cadena de mando parte de él. Y si todos estos testimonios que he estado yo leyendo, no de hoy, desde hace tiempo, apuntan a la intervención del ejército mexicano, inclusive expresiones y declaraciones de elementos policíacos que han sido privados de su libertad injustamente para tapar la realidad, para utilizarlos como una pantalla, como una mampara, y atrás dejar oculta la realidad, pues esto va a parar a Peña Nieto, porque el ejército mexicano depende de él. Él es el jefe nato de las Fuerzas Armadas. Entonces, claro que por eso no quieren que se sepa cuál es la verdad, qué fue lo que pasó con estos jóvenes de Ayotzinapa. Yo siempre le he sostenido, manejar 43 jóvenes, pues no lo pueden hacer elementos policíacos,
porque no tienen la capacidad de hacerlos. Se requiere de toda una estrategia de personal de Fuerzas Armadas que estén adiestrados al control, al sometimiento y al manejo de grupos numerosos. Solo esas estructuras militares o paramilitares tienen la capacidad para hacerlo. ¿Qué pasó con estos jóvenes? Pues quién sabe. Yo también me oriento a creer que ahí están metidas las manos del ejército, por eso se le encubre, por eso inclusive hay generales que han estado en Guerrero y que han sido hasta ascendidos. ¿Qué es lo que acaba de pasar con este señor Cerón de Lucio? Pues lo removieron, pero en lugar de llamarlo a declarar, porque él se prestó a engañifas, él mismo inventó mentiras, él mismo hizo reconstrucciones artificiosas para engañar a la población, para obligar a medios de comunicación a que las mentiras las plantearan como verdades históricas. Claro, esto viene desde Murillo Karam, el otro procurador sin escrúpulos que fue y que es originario del estado de Hidalgo, que fue procurador general de la República y que fue quien supuestamente inició la indagatoria. Ha pasado el tiempo y seguirá pasando y no pasará absolutamente nada. Solamente que hubiera una gran presión del pueblo mexicano, pero de veras una gran presión, no violencia, una gran presión, que todos exigiéramos conocer la verdad, que participaran organismos internacionales. Peña Nieto dice que sí, ya participaron, sí, pero fueron expulsados, fueron obligados a abandonar el país para que no llegaran al meollo, al aspecto nodal de este asunto. Y esto así se va a ir. ¿Por qué? Porque esto pararía en la persona del presidente Peña Nieto. ¿Y cómo va a permitir el Estado, el régimen, que un presidente de la República sea sometido a un procedimiento penal? Porque solamente por delitos graves se le puede juzgar, pero los tribunales internacionales, aunque no sean vinculatorias o aunque no se apliquen las sentencias, sí lo pueden hacer, declarar que un presidente, quien sea, es responsable en una u otra forma por acción, por haber ordenado, por haber tolerado o por encubrir una situación como la de Ayotzinapa, o también por omisión, sabiendo un presidente qué fue lo que pasó en realidad con estos muchachos. Ya no quiero ser tan reiterativo, ya han demostrado expertos en incendios que inclusive participaron en las indagatorias de aquellas situaciones trágicas en Nueva York, el derribo de aquellas torres gemelas, y dictaminaron que no era posible que los jóvenes hubieran sido incinerados ahí, en esa hondonada de un basurero. Ya lo expliqué hace algunos días, basado en lo que dijo este perito de apellido Tornero. Yo lo que sí le pediría, que no nos olvidemos de este asunto, que lo sigamos comentando, que sigamos exigiendo justicia, que los que tenemos una tribuna como esta, aunque no me interesa que me vean millones de personas, basta y sobra con que me escuchen minorías pensantes, que analicen, que reflexionen, que se enteren, que lean medios honestos, qué fue lo que pasó, qué fue lo que aconteció a criterio de investigadores serios, de especialistas, no de la charlatanería oficial y de la charlatanería oficiosa de los medios de comunicación nacionales. Ya no quiero ni siquiera dar...
43 normalistas de Ayotzinapa. Se me hace que no tenemos a veces un sentido de solidaridad, una elemental sensibilidad para ponernos en su lugar y entender su dolor, el sufrimiento, su frustración, su coraje por la forma en que han sido tratados y maltratados. Aquí en el número más reciente de la revista Proceso, ahí dicen que en algunas ocasiones que se reunieron con Peña Nieto, se molestaba. ¿Por qué? Porque aquí un presidente siente que es el depositario de la verdad. Piensan como en la época medieval, como los reyes decían que eran puestos por voluntad divina. Qué cosa más estúpida, ¿verdad? Pero bueno. Gracias. Quiero dar lectura a algunos mensajes. En uno de comentarios que hice que de AMLO luce cualidades como tenacidad, honradez, efectividad en el gobierno. El señor Félix Leiva muy atinadamente dice: la mejor respuesta a la política extremista de derecha en Estados Unidos es el triunfo de la izquierda en México. Pues así debería de ser. Un señor que se llama o se apellida o es seudónimo, no sé si es hombre o mujer, Abril Blancas, dice: por esas cualidades mi voto para el 2018 es para AMLO. El señor Martín Aguirre dice: buenas noches, licenciado Adolfo. Saludos desde Atlanta, Estados Unidos. Con hombres como AMLO y usted, el país tomaría otro rumbo. Saludos a sus nietos. Misael Segura dice: son para esa Juanga, perdónenos. Otra vez Alfonso Ochoa Chávez. Ahora sí, que toros contra toros. O yo no sé si quiso decir todos contra toros. Y que toros contra toros. Luis Alfonso Ochoa Chávez dice: feliz domingo. En Facebook, Peña Nieto, un gran simulador justiciero. Pepe Torres dice: efectivamente, profesor, un gran simulador este gobierno actual. Pero déjeme decirle que no solo es el gobierno, la ciudadanía tiene gran parte de responsabilidad. Con su indiferencia ha permitido que los políticos de muy pocos escrúpulos y de un insultante nivel de mediocridad hayan llegado al poder. Las verdades históricas, el enriquecimiento ilícito, las muertes, los asesinatos y las frivolidades y muchas otras cosas más han sido toleradas por una sociedad indiferente y sin ningún sentido de responsabilidad para que esto no suceda. No solo es cumplir en las urnas y ya, no. Debemos dar seguimiento puntual a cada movimiento de los gobernadores, señalarlos, no callarnos y exigir que se cumpla la ley a cabalidad. Necesitamos unirnos como sociedad y con esto estos políticos de ocasión no llegarán a ningún lado. Saludos desde Zapopan, Jalisco. Muchas gracias. Esos son los comentarios. Y ya no quiero comentar las barbaridades que dice Peña Nieto por la situación por la que atraviesa el país. Pues le echa la culpa, como siempre, a factores externos. Peña Nieto es incapaz de reconocer que estamos como estamos porque no ha tenido capacidad de conducir adecuadamente la política económica, por estar entregados a los intereses, sobre todo de los Estados Unidos, por el saqueo, por la rapiña, por los altos emolumentos que se les pagan a políticos desde niveles importantes, magistrados, ministros de la Corte, gente que gana 1 millonada de pesos al año, pagos, eso sí, muy puntuales de los intereses de la deuda externa, que nos ha dejado en una situación terriblemente grave. Oiga, simplemente
la liquidación que le dieron al dirigente del PRI, Enrique Ochoa Reza, por 2 años de haber laborado en la Comisión Federal de Electricidad, 2 millones y tanto de pesos. Bueno, pues eso es no tener madre. Así es que, señor Peña Nieto, no le eche usted la culpa, como siempre, a factores externos. Ciertamente, algún economista me va a decir, sí, sí influyen, sí, claro, influyen cuando un país está entregado a los intereses de otro país, cuando un país no impulsa su economía, cuando no diversifica sus mercados con otros países, cuando se tolera tanta rapiña, tantos delitos de peculado que quedan en la impunidad. Y lo vuelvo a ratificar, lo del gobernador de Veracruz, Duarte, no va a ser más que una simulación para que Peña Nieto aparezca como un hombre justiciero y así arrebatarle la bandera a quien ganó las elecciones en Veracruz, que es otro pillo, Miguel Ángel Yunes Linares del PAN, y también a acuerdos políticos que ha tenido el PAN con Peña Nieto para simular que en este país sí hay justicia. Muchas gracias.